canalizar y, digamos, potenciar lo que serían las ondas sonoras, que es finalmente lo que uno está escuchando, ¿no? En este momento usted no está escuchando ni palabra, ni contenido, no está escuchando, o sea, lo que se llega a su oído son ondas sonoras. Ya el proceso de pasar eso a un impulso eléctrico y luego a un fonema y luego a un contenido semántico, eso ya es una función que integra estructuras tanto periféricas como centrales, particularmente la corteza. Bien, ahora en el caso de lo vestibular sí tiene relación, digamos, más directa con lo que sería propiamente el oído interno, ¿no? Específicamente con los canales semicirculares y el vestíbulo. Como si uno lo divide en tres tercios, los dos tercios, bueno, él está obviamente reposado pues sobre la porción del hueso, ¿no? Pero digamos, si uno lo pudiera dividir, los dos, el tercio lateral es cartilaginoso, mientras los dos tercios internos son óseos. Y ese conducto auditivo externo está rodeado por una mucosa que es constante, pues casi a todas las estructuras, tanto periféricas como, bueno, en las estructuras periféricas, ¿no? Sí, pero no solamente del oído externo, sino también del oído medio. Bien, entonces, resumiendo, tenemos oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo con dos porciones, una que es la aurícula, que es el meato auditivo externo. El meato auditivo externo con, digamos, dos componentes. Un tercio lateral o externo es cartilaginoso, los dos tercios internos son óseos, ¿cierto? Y está recubierto por una mucosa o membrana. Luego llegamos al oído medio. El oído medio está caracterizado pues por los huesillos y el receso epitimpánico. Y obviamente tenemos el tímpano sería como la puerta, ¿no? Como la puerta de entrada a ese oído medio. El tímpano tiene tres, digamos, porciones, ¿no? Si uno pudiera como hacer un dibujito del tímpano, digamos, bueno, no está muy bueno, pero uno tendría más o menos tres porciones. Una porción externa, ¿sí? Que es una porción que es continua con la mucosa del meato auditivo externo, una porción fibrosa, que es, digamos, como la porción que le da la constitución al tímpano, y que es el sector donde se está adheriendo, donde se adosa el martillo. Y una porción interna que es continua con la mucosa pues, de todo lo que tiene que ver con la trompa de Eustaquio y con todo lo que tiene que ver con los oídos medios, que es constante allí. Pero finalmente lo interesante pues es que aquí en esta región, digamos como media, ¿cierto? Donde está toda la parte pues fibrosa y es donde se adosa o se adhiere el martillo. Y obviamente pues el martillo ya va a estar unido al yunque y el yunque al estribo, ¿sí? Y ese estribo pues llega aquí a la parte del oído interno, donde tenemos pues justamente las fenestras, ¿no? Tanto la fenestra coclear como la fenestra vestibular. Si uno caracteriza el oído medio, pues el oído medio es como una caja, ¿no? Sí, una caja, pues tiene todas sus lados, ¿no? Tiene una porción, una cara anterior, tiene una cara posterior, tiene una cara superior, tiene una cara inferior, tiene una cara medial y tiene una cara lateral, ¿no? Y ahí tiene como unas límites o una referencia. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en la cara inferior, pues la cara inferior está limitando con el hueso, ¿no? Y el hueso, que es una lámina en realidad delgada, está continua, bueno, está vecina, mejor, de lo que seguiría la vena yugular interna, y a su vez por allí uno, creo que aquí lo tengo, así, la vena yugular interna, y a su vez por allí uno ve hay un pequeño agujerillo por donde pasa la rama timpánica del noveno par craneal. Ahora, arriba, dorsal, o anterior, mejor. Anterior, pues digamos que tiene como dos componentes, ¿sí? Un componente superior y un componente inferior. El componente inferior es vecino, ¿sí? Digamos, es colita con la parte posterior de lo que sería el canal carotidio, mientras que la porción más dorsal, de ahí se deriva lo que sería la tuba auditiva, ¿no? Que sigue continua con la nasofaringe. Bien, posterior, pues claramente el límite va a ser el antomastoideo, ¿cierto? Ahí estarían las mastoides colindando con esto, ¿cierto?
Medial, lateral, estaría el tímpano, ¿cierto? Lateral estaría el tímpano, y medial, pues obviamente estaría tanto el promontorio, por ejemplo, ¿cierto? Estaría la ventana oval, estaría la ventana redonda, o también si uno lo quiere, pues como la fenestra, y también estaría, digamos, hay un dato allí que es esta prominencia del canal del séptimo par. Eso digamos que serían como los límites de ese oído medio. Entonces, recapitulando, tenemos oído externo, oído medio, oído interno, ¿cierto? Oído externo está compuesto por la aurícula y el meato auditivo externo, ¿cierto? La aurícula con una anatomía particular para canalizar las ondas sonoras y potenciarlas, ¿sí? El meato auditivo externo, pues caracterizado por dos componentes, un componente que es más cartilaginoso, que es como un tercio, que es la parte más lateral, y dos tercios que son profundos, que sería ya la parte ósea, recubierto por una mucosa que es continua con la pared externa del tímpano, ¿cierto? Y pues luego ya tenemos el oído medio que es como digamos como una caja, tiene unos límites, ¿sí? Entonces si uno lo piensa en sentido medial y lateral, pues el límite más lateral va a ser el tímpano. El límite medial van a ser ya propiamente las fenestras, porque ahí es donde se comunica con el oído interno. Entonces en la fenestra del vestíbulo, la fenestra de la cóclea, ahí también está el promontorio, también hay digamos, una huella del canal del facial que estaría siendo como una prominencia allí. Ahora, otro límite, pues tenemos un límite ventral o inferior, que sería pues una lámina ósea donde colita o colinda con la vena yugular interna, y adicionalmente pues allí hay un agujero, ¿no? Que es por donde ingresa el nervio del timpánico del noveno par. Si lo vemos o lo pensamos en anterior, pues si uno tiene el mapa en la cabeza de lo que sería el cráneo, pues entonces uno sabe que está colitando en la parte sobre todo más inferior con la porción posterior de lo que sería el canal carotídeo. Mientras que arriba pues, se deriva justamente lo que sería la tuba auditiva. Y posterior estaría el antromastoideo, ¿no? Pues ahí estaría obviamente la mastoide, si uno se oculta, pues uno sabe que la mastoide está en la porción posterior de lo que sería el oído, entonces el antro estaría colindando justamente con esta porción que es la caja timpánica. Bien, entonces, dentro de los elementos funcionales, pues está el tímpano y los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. El tímpano con tres características, una o tres láminas, una lámina externa que es continua con el meato auditivo externo, una lámina fibrosa intermedia y una lámina interna que es continua con la mucosa de todo lo que tiene con la tuba frontal. Y en esa parte membranosa es donde se adosa el martillo. Luego el martillo se adosa al yunque y el yunque al estribo. Y el estribo o estapedio, pues entonces va a comunicarse allí con la fenestra del oído interno. Importante considerar que además hay dos músculos, ¿no? Que están allí, uno que sería el músculo tensor del tímpano y uno que sería el músculo tensor del estapedio. El músculo tensor del tímpano está inervado por el quinto, por el séptimo. Y el del estapedio está tensado por, el tímpano el tímpano es séptimo y el estapedio es el quinto. ¿Sí? Y ellos tensan y ellos básicamente lo que hacen es, digamos, bueno, por un lado tienen un factor protector que protege al oído interno los sonidos muy fuertes, ¿sí? Y a su vez tiene, digamos, un factor funcional que es como, digamos, garantizar que la impedancia no genere ningún riesgo. Ahora, miren ustedes que uno tiene como un fenómeno auditivo, ¿no? De transformación, ¿no? Entonces, viene la onda sonora golpea el tímpano, ¿cierto? Entonces ya pasamos de algo que se mueve en el viento, de una onda que se mueve en el viento, a un movimiento de una estructura sólida, que es el tímpano, y luego a un movimiento de una estructura, bueno, también sólida, que serían los huesecillos. Entonces ya uno pasa allí y allí se da un fenómeno que es la impedancia, que básicamente lo que importa es que por un mecanismo de presiones aumente la fuerza o el movimiento para que luego cuando pase a hacer un movimiento de un medio líquido, que sería la endolinfa, digamos que la magnitud y la capacidad de convertir eso en un impulso nervioso pues sea suficiente. Ahora, si el sonido es muy fuerte, pues entonces sí puede haber una lesión. Entonces, lo que hace el tensor del tímpano y el tensor del estapedio, pues justamente es garantizar pues de que
el impacto derivado del movimiento del tímpano y los huesecillos sobre la fenestra no sea nocivo, no sea lesivo pues para el oído interno, ¿sí? Por eso es que, y eso tiene un mecanismo de impedancia y de presiones. Por eso, por ejemplo, cuando uno va en el avión y se le tapan los oídos, pues uno mastica chicle o bosteza y ¡pum!, se descongestiona y entonces uno vuelve como a escuchar relativamente, o bueno, normal, mejor dicho. Bien, ¿hasta ahí me siguen, muchachos? Estoy hablando acá y no sé si ustedes me están escuchando. Sí, profe, todo bien. Ok, gracias. Bueno. Muy bien. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos justamente lo que les había dicho, ¿no? La ilustración. El tímpano adosado, ¿cierto? Miren, aquí está el tensor del estapedio y el tensor del tímpano, pues que no lo estamos. Aquí está el tensor del tímpano, ¿cierto? Muy bien, ahora nos vamos para el oído interno. En el oído interno, pues tenemos la fenestra del vestíbulo, ¿cierto? Que también dicen como ventana oval, y la fenestra de la cóclea, que es la ventana que se le conoce como ventana redonda, ¿no? El oído interno tiene, digamos, como dos grandes componentes. Un componente óseo externo. Bueno, para qué volver a decir que está compuesto por los canales semicirculares, ¿sí?, que son tres, o anterior, posterior y lateral. El vestíbulo, que es la parte aquí, digamos, que uno puede caracterizar como rectangular, y la es un caracol, ¿no? Con 2,5 vueltas alrededor del punto cero, ¿no? Que es como todos los caracoles dan 2,5 vueltas. Es en el caso de canales semicirculares del vestíbulo y de la cóclea, ellos tienen como una pared externa, que es una pared ósea, ¿no? Y luego tienen una parte interna que es fibrosa o membranosa y fibrosa, ¿cierto? Y en medio de ellas está la perilinfa. Entonces, si uno lo piensa de algún modo, pues voy a hacer como una analogía, es como tener un balde, ¿sí? Y como poner un globo, ¿sí? Poner un globo, entonces yo podría llenar el balde con agua, y el agua que bordea el globo pues sería la perilinfa, pero el globo también está lleno con agua, entonces el agua que está adentro sería la endolinfa. Entonces el balde sería, digamos, el conducto óseo, la piel del globo sería el conducto fibroso membranoso, la perilinfa, y el agua que está dentro sería la endolinfa. Ahora que dentro el globo, ¿cierto? Dentro de la parte fibrosa cartilaginosa, hay unas especializaciones, digamos, histológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los canales semicirculares, estaría la parte interna, serían justamente pues los canales semicirculares, ¿cierto? O conductos semicirculares, y adosados a la parte interna. No es continuo, ¿cierto? Ellos son ciertos sectores donde aparecen esas especializaciones. Encontramos las ampollas, ¿sí? Que serían como allí donde están las ampollas, son las células especializadas en captar o sensar la información vestibular de aceleración angular. Y en el caso del vestíbulo tenemos utrículo y sáculo, y con relación a utrículo y sáculo pues tenemos las máculas, que son encargadas de sensar la información de aceleración lineal. En el caso de la cóclea, pues en el caso de la cóclea vamos a tener el canal de corte. Y vamos a ver, tengo una imagen por aquí. Bueno, aquí tengo, voy a hablar primero de lo vestibular, que es lo que me interesa más de la clase, y luego hablamos un poquito de la cóclea. En el caso de lo vestibular, aquí lo tengo. En el caso de lo vestibular, pues yo ya les había dicho a ustedes, ¿no? Uno tiene yo creo que hay una imagen para eso, regálenme un segundo, yo la busco. Aquí está. Bueno, aquí está. En el caso de lo vestibular, ¿cierto? Tenemos que el vestíbulo va a especializarse predominantemente en sensar la aceleración lineal, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Mientras que los canales semicirculares, que son anterior, posterior y lateral, está encargándose de sensar los movimientos de aceleración angular, ¿sí? Ahora, allí vamos a tener unas células especializadas, que son hay unas células que son califormes y otras células que son cilíndricas, pero las células se caracterizan justamente por la presencia de cilios, ¿no? Así como estos que están viendo ustedes aquí, que tiene esos cilios, y de hecho hay un quinocilio, ¿no? Hay varios estereocilios, hay un quinocilio que, si uno los pudiera ilustrar, pues sería más o menos, digamos, como que esta es la célula, ¿sí? Y el quinocilio, que es más grande. Entonces, una característica es que si los movimientos se dan en contra del quinocilio, por ejemplo, ¿cierto?
y el quinocilio se mueve, ¿sí? Entonces en ese momento lo que se va a generar es una salida de potasio y entonces eso hace que haya una despolarización de la célula. Y esa despolarización de la célula pues se traduce en una sinapsis excitatoria que va a transmitir información. Y básicamente lo mismo sucede en el caso de la información auditiva, ¿no? Entonces, si la onda sonora y los movimientos del oído medio alcanzan ciertos rangos en Hertz, entonces nosotros tenemos de que va a haber movimiento justamente de estas células ciliadas hacia el quinocilio. Se mueve el quinocilio y ese movimiento es el quinocilio, genera una liberación de potasio que luego genera toda la cascada de despolarización. Entonces, aumenta el influjo de calcio y cuando aumenta el influjo de calcio, pues entonces tenemos que las vesículas de que contienen un neurotransmisor se mueven hacia las hendiduras sinápticas y se liberan, ¿sí? Y básicamente, tanto lo vestibular como lo sensitivo, como lo auditivo, pues están, digamos, en eso, ¿no? En una despolarización, en una hiperpolarización, es decir, excitación e inhibición. Y eso se traduce en un impulso nervioso que a su vez se va a convertir en un sonido o en la interpretación del cerebro posteriormente para una respuesta vestibular o para un reflejo, etcétera, etcétera. Bien, en el caso del utrículo y sáculo y de los canales semicirculares, nosotros tenemos que esas células, además, ¿cierto? Bueno, aquí hay unas células de sostén, tienen una capa gelatinosa. Y sobre la capa gelatinosa va a haber algo que son unos otolitos de calcio, ¿sí? Son como unas pequeñas piedritas que ayudan justamente a potenciar los movimientos de aceleración. Entonces, yo siempre les hago a ustedes el ejemplo de una pecera con agua, ¿no? Entonces, si yo pongo canicas en esa pecera, si yo acelero hacia adelante, pues entonces las canicas se van hacia atrás. Y si yo freno, pues las canicas se distribuyen de una forma, digamos, más simétrica, o si voy hacia atrás, pues las canicas se van a mover hacia adelante. Entonces, esos otolitos básicamente lo que están haciendo es eso, ¿no? Potenciando los movimientos de aceleración, y esos movimientos de aceleración luego se traducen en los movimientos de los estereocilios y luego el quinocilio para generar una respuesta eléctrica, ¿no? Una que conocemos como sinapsis. En el caso de las ampollas, funciona, digamos, igual, ¿cierto? Lo que pasa es que está más proporcional en términos de lo que es los movimientos de aceleración angular. Yo siempre les doy el ejemplo a ustedes, como tener unos tubos, ¿no? Como tener unos tubos de PVC con agua hasta cierto punto. Espérame un segundo. Bien, entonces serían como unos... Ah, se me olvidó. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, sí, sí, pensé que bien, no me están escuchando. Es como unos tubos, ¿no? Entonces esos tubos pues básicamente contienen la endolinfa y entonces el movimiento de la cabeza hacia adelante en ángulo, digamos, rotatorio, o hacia atrás o hacia los lados, pues genera obviamente que se mueva el líquido de la endolinfa y esa endolinfa por un mecanismo análogo a ese, pues lo que hace finalmente es indicarle a la cabeza, al cerebro, perdón, si la cabeza está cayendo hacia adelante, si la cabeza está cayendo hacia atrás o si está cayendo hacia los lados. En el caso de la cóclea, que no es el tema, pero pues igual toquémoslo, ¿cierto? En el caso de la cóclea, para reforzarles un poquito, pues es lo mismo, ¿no? Tiene ¿cómo se dice? Una espiral de 2 vueltas y media, como todos los caracoles, pero es cada uno de esos sectores, si uno hace un corte transversal, pues van a tener más o menos como esta característica, ¿no? Esta estructura, y está dividido, digamos, en 3 componentes. Uno arriba, que es la escala vestibular, abajo, que sería esta, ¿cierto? Abajo estaría la escala timpánica, ¿cierto? Y en el medio, pues propiamente estaría lo que sería el conducto coclear, que ese conducto coclear viene justamente desde allá, muy cercano a su conexión con el vestíbulo, ¿no? Recuerden que ustedes que los canales semicirculares, el vestíbulo y la cóclea son continuos, ¿no? Es decir, la endolinfa es continua entre ellos. Y esto pues tiene obviamente una incidencia, pues es decir, cuando uno tiene problemas vestibulares, generalmente los problemas vestibulares se comportan o se acompañan de hipoacusia, por ejemplo, tinnitus. Entonces digamos que es como siempre o generalmente lo vestibular
y lo auditivo van cercanos, ¿no? Ellos van juntos, obviamente, pues son componentes anatómicos compartidos y bueno, y de hecho también funcionalmente, ¿no? Entonces, si a uno le golpean el oído o le golpean los oídos, uno tiende a desestabilizarse. O si hay una explosión, por ejemplo, ¿cierto? Uno también tiende a desestabilizarse. Ahí hay una relación entre lo auditivo y lo vestibular. Pero volviendo al tema, pues entonces tenemos aquí el conducto coclear. Y en el conducto coclear tenemos dos tipos de células. Las células ciliadas externas, que son mucho más, entonces hay unas 12.000, 13.000 células. Y tenemos las células ciliadas internas, que son más o menos 3.000, 4.000 células, que son verdaderamente las células receptoras, ¿sí? Las células externas hacen microajustes, ¿sí? O ajustes micromecánicos, mientras que las células ciliadas internas son las que propiamente están traduciendo el impulso, el movimiento de la endolinfa en un impulso nervioso. Bien. Y aquí tenemos pues justamente como una magnificación de lo que sería el órgano de Corti, ¿cierto? Entonces tenemos que ellas tienen forma, digamos, como una base y un ápice, y uno puede observar que en el caso de las células ciliadas externas e internas, ellas se unen, ¿sí? Y forman esto que es justamente el túnel de Corti, ¿sí? El túnel de Corti, pero lo importante allí es saber que son las células ciliadas internas quienes están traduciendo el impulso nervioso, y de hecho el nervio, el ganglio que está formado por células, hay células tanto monopolares como bipolares, ¿sí? Pero la mayoría de estas células son bipolares, que es una paradoja porque generalmente los ganglios tienen células monopolares. Ahí en realidad las células son mayoritariamente bipolares. Y responde del mismo modo, ¿no? Es decir, cuando hay un movimiento de la endolinfa por un sonido entrante, entonces pues las células se van a mover, las células ciliadas, y ellas tienen cilios, ¿cierto? Y cuando esos cilios se mueven en favor del quiniocilio, entonces se mueven el quinocilio genera un cambio, ¿cierto? Una liberación de potasio, que luego se vuelve en liberación de potasio de las otras células estereociliadas, y eso genera un cambio en el medio extracelular que a su vez se traduce en la posibilidad de entrar calcio, y entonces cuando entra calcio, pues esta célula obviamente se hiperpolariza y se hace toda la cascada sináptica. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es. Bien, resumamos hasta aquí entonces para que pasemos a la parte vestibular. Ya estos dos son componentes del oído externo, pero los voy a resumir. Entonces, primero, tenemos que el sistema auditivo y el sistema vestibular son dos sistemas que son inherentes y no se pueden separar, ¿cierto? Aunque funcionalmente, pues, cada uno coge un camino, tiene que ver con la vía que cada uno sigue. El oído externo, ¿cierto? Es un componente compartido. El oído está localizado en la porción petrosa del temporal. Tiene tres componentes: oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo tiene la aurícula, ¿sí? Que canaliza las ondas sonoras. El oído medio tiene dos componentes: un componente cartilaginoso y un componente de tipo óseo. Los dos tercios laterales son cartilaginosos, los dos tercios mediales pues son óseos. Ahí uno encuentra las vellosidades, encuentra el cerumen y todo lo demás, pues que está, digamos, haciendo, digamos, un factor protector al oído, ¿sí? Entonces, eso sería el oído externo, que colita con el oído medio. El oído medio está entre el tímpano y el oído interno. En el oído medio, pues obviamente tenemos el tímpano, ¿cierto? En el oído interno, o en la parte interna mejor, la parte más medial, colitando con el oído interno, pues tenemos entonces el promontorio, tenemos las fenestras del vestíbulo, la fenestra de la cóclea, tenemos también, por supuesto, el canal, la huella del nervio facial. Abajo, ¿cierto? Tendríamos que el oído medio colita con la vena yugular interna, y que también por allí hay un agujerillo por donde ingresa justamente el nervio timpánico del noveno par craneal. Posterior estaría el antromastoideo, y anterior tendríamos entonces que colita por un lado en la parte más ventral con lo que sería la porción posterior del canal carotidio, y arriba la tuba auditiva, ¿cierto? Sería lo que tendríamos nosotros allí, la tuba auditiva. Bien, y tenemos que el oído medio entonces tiene el tímpano con sus tres porciones: una porción externa continua con el oído externo, una porción interna continua con el oído medio, ¿cierto? Y una porción fibrosa que es, digamos, como la pulpa del tímpano, donde se adosa el martillo. Pues se adosa el martillo se adosa al yunque, y el yunque al estribo, y el estribo pues obviamente
se comunica a través de la fenestra. Luego tenemos el oído interno. El oído interno tiene tres componentes: los canales semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Los canales semicirculares y el vestíbulo están asociados a la función vestibular, mientras que la cóclea está asociado a la porción auditiva. En todos los casos, ¿cierto? Ellos tienen una pared externa que es ósea, ¿cierto? Y allí vale la pena, digamos, ejemplificar con el asunto del balde, ¿no? El balde sería la pared externa. Luego tienen una porción que es cartilaginosa, membranosa, que es interna, que sería como el globo lleno de agua, la piel del globo, la piel externa del globo, ¿cierto? Y entre los dos hay un líquido, que es la perilinfa. Adentro estaría, bueno, tendríamos el globo tendría adentro un agua, es decir, esa porción membranosa y cartilaginosa tiene un líquido adentro que sería la endolinfa, ¿sí? Y adosado a la piel de ese globo tenemos unas especializaciones histológicas. Para el caso de los canales semicirculares y el conducto semicircular, serían las ampollas. Para el caso de utrículo y sáculo en el vestíbulo, serían justamente las máculas, ¿sí? Entonces, las máculas se encargan predominantemente de censar la aceleración lineal, mientras que las ampollas se encargan predominantemente de censar la información de aceleración angular. Bien, en el caso de la cóclea, que es un caracol, ¿cierto? Tenemos pues que el caracol, si uno hace un corte transversal, uno encuentra que ese está dividido en tres: una membrana timpánica, una membrana vestibular, y entre ellas dos, pues ahí, digamos, limitadas por conductos, perdón, limitadas por dos membranas. Tenemos entonces una porción medial que es justamente el conducto coclear, donde encuentro las células especializadas para la audición. Para utrículo, sáculo y para los conductos semicirculares, la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Unas células que son o califorme o cilíndricas, pero que tienen estereocilios y un quinocilio, ¿sí? Y básicamente lo que hacen es censar los movimientos a partir, ¿cierto?, del movimiento de esa endolinfa, lo traducen. Hay una capa gelatinosa por encima de esa cúpula, ¿cierto?, por encima de esos cilios, y allí hay algo que se conocen como estas piedritas de calcio, los atolitos de calcio, ¿sí? Y ellos lo que hacen es aumentar incluso más los movimientos de la endolinfa. Ahí vale de nuevo poner el ejemplo de la pecera, ¿no? Si pongo canicas en una pecera y voy hacia adelante, las piedritas vienen hacia atrás, entonces amplifican el movimiento de esa capa gelatinosa, que a su vez es traducida por el movimiento de los estereocilios. Si los estereocilios desplazan el quinocilio, pues entonces se genera un potencial de acción, ¿sí? Lo mismo pasa con los canales semicirculares, pero pues obviamente, como tienen tres de una posición que puede censar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, pues entonces es más sensible a los movimientos de aceleración angular y se traducen también en un impulso nervioso por los movimientos de ese quinocilio. Bien, en el caso de la cóclea para la audición, tenemos pues justamente que lo que se está dando sería el movimiento de esos estereocilios y quinocilios en el caso de las células ciliadas internas, ¿cierto?, que son las que se traducen luego pues en un potencial de acción. Entonces, para el sonido entra una onda sonora, golpea el tímpano, ese movimiento se aumenta unas 200 veces por su movimiento y la impedancia que hay en el oído medio, se mueven los huesecillos y entonces golpeamos duro la fenestra, ¿cierto? Y entonces se traduce en un movimiento de la perilinfa que luego golpea la pared interna y entonces ya hay un movimiento de la endolinfa y ese movimiento de la endolinfa golpea, entre comillas, a las células ciliadas internas y entonces al moverse los estereocilios y los quinocilios hay un potencial de acción. Entonces ya esa onda sonora se traduce en una sinapsis, ¿sí?, que va para adentro, ahora sí para el oído. En el caso de los movimientos de aceleración lineal, pues sucede lo mismo que ya les había contado. Hay un movimiento de esos otolitos, se mueven los quinocilios, se mueve los estereocilios del quinocilio, se hace una despolarización y entonces eso se va a traducir en un impulso nervioso, o en el caso de los canales semicirculares, pues igual, ¿cierto? Entonces ya el cerebro luego se encarga de traducir si lo que está entrando es un sonido, si lo que está entrando es un fonema, si lo que está entrando es un pajarito, que el sonido de un pajarito, o si la cabeza está cayendo hacia adelante, o si vamos en un carro, si estamos en un ascensor, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en adelante. ¿Hasta ahí me siguen? Profe, tengo una duda. Dime. ¿En los canales semicirculares también se divide en estilo de escalas, por ejemplo, como es en la cóclea, No, que está la escala vestibular, o cómo se divide ahí? No, Samuel, no. La división de escalas es para la cóclea. La división de escalas es para la cóclea. La especialización, que de hecho es mucho más compleja, ¿no? Porque, o sea, tiene, aparte de las escalas, si tú piensas en la histología, por ejemplo, del órgano de Corti, es mucho más compleja, ¿no? Y tiene las células ciliadas externas y las células ciliadas internas, y de hecho las células ciliadas externas son más,
pero genera un movimiento, un microajuste. Aparte, pues, obviamente, de las sustentoculares, pues, que se están allí haciendo todo ese papel estructural. Y se forma el órgano de corte y eso es mucho más sensible y mucho más específico. De hecho, la histología es tan particular que las células que están en los ganglios son bipolares, no monopolares, la mayoría. ¿Sí? Lo que me dice que ya hay un procesamiento de información. Y además discrimina, por ejemplo, entre tonos altos y bajos. Mientras que para los canales semicirculares tienen su especialización histológica, ¿sí? Pero es mucho más sencilla porque las ampollas se comportan de un modo análogo a lo que pasa en los utrículos y sáculos, ¿sí? Que son básicamente células estereociladas que responden al movimiento de la endolinfa, pero no a esa organización así particular. ¿Está claro? Vale, profe. Bien, entonces tenemos ya el octavo par craneal, ¿cierto? Entonces, pues dependiendo del componente, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, se deriva de la cóclea, este viene de sáculo, este viene de utrículo, este viene de los canales semicirculares, y se forma un solo nervio, ¿no? Que ingresa por el meato auditivo interno. Miren, esto es interesante, este dibujito yo no, ahora que lo veo, ¿cierto? Aquí está el meato auditivo interno, pero miren que en el meato auditivo interno ustedes tienen que están ingresando las dos fibras al mismo tiempo, ¿no? Miren aquí, ¿no? Arriba el séptimo y abajo el octavo, ¿no? Y ese es el canal semicircular. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes vean una clínica, cuando una persona tiene, no sé, un schwannoma vestibular, por ejemplo, una lesión, o incluso, pues, también incluso aquí en el ángulo pontocerebeloso, ¿no? Si tienen un tumor de ángulo pontocerebeloso, particularmente o predominantemente, pues, esos tumores de célula de Schwann, ellas comprimen particularmente, ¿cierto? Los dos, tanto el séptimo como el octavo. Entonces, esas personas generalmente se quejan de parálisis facial, ¿sí? Tienen una parálisis facial, que es una parálisis facial, por supuesto, periférica, acompañado de, por ejemplo, hiper o hipoacusia, dependiendo del segmento que se esté afectando, pero hay un trastorno de la audición, pero también manifiestan vértigo. Sí, entonces esa es una triada que es importante. Puede ir acompañada de otras cosas, ¿no? Por la lesión del séptimo. Entonces, por ejemplo, también puede manifestar que la comida le sabe insípida, ¿sí? Incluso puede tener un poco, digamos, de cialorrea. Entonces, aparte que tiene una cialorrea y tiene una parálisis facial, pues entonces dice que se le está escapando la saliva de la boca. Entonces, es un cuadro clínico muy característico. Y cuando ustedes ven las resonancias estructurales, en la resonancia los radiólogos generalmente, bueno, generalmente no siempre dicen ángulo pontocerebeloso libre, porque la epidemiología de esto es como, digamos, significativo. Entonces, es una triada que se explica justamente en este punto, ¿no? en el meato auditivo interno. Parálisis facial periférica, disminución o cambios en la información o en la sensibilidad auditiva, puede ser hiper o hipoacusia, y adicionalmente signos vestibulares, ¿sí? Eso es ángulo pontocerebeloso. Entonces la información pasa por el meato auditivo externo y luego pues pasa por el origen aparente e ingresa, ¿sí? Pero aquí ya, digamos, los caminos se diferencian, ¿sí? Entonces voy a hablar de lo vestibular, ¿sí? Ya lo auditivo lo vieron un día, no voy a hablar de lo vestibular para no me da pena quitarle a ustedes el tiempo del sábado, mañana ustedes están ocupados. Entonces, en el caso de lo vestibular, hay varios, digamos, como varios mecanismos, ¿sí? O varios propósitos. Si uno lo piensa de forma gruesa, ¿sí? Uno podría ser generar reflejos extensores, ¿cierto? Dos, informar a la corteza. Y tres, participar en la coordinación de los movimientos de cabeza, cuello y ojos, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ¿dónde llega esa información? Esa información llega al complejo vestibular, ¿sí? Los núcleos vestibulares. ¿Qué tiene un núcleo vestibular superior? ¿Qué tiene un núcleo vestibular lateral? ¿Qué tiene un núcleo vestibular medial? Y uno inferior o espinal, ¿sí? Ahora, miren ustedes las conexiones de esa información obviamente llega del oído interno, pero miren ustedes las conexiones, por ejemplo, que tiene el complejo vestibular. Entonces, por ejemplo, el núcleo superior, la porción superior, recibe el núcleo intersticial de Cajal. ¿Sí? Yo creo que nosotros no hemos hablado mucho de ese núcleo intersticial de Cajal, pero es un núcleo que está allí en el mesencéfalo y que es particularmente importante en los movimientos oculares que van hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Siempre hablamos mucho de los que son horizontales, ¿no? Y hablamos allí del abducen, y hablamos del fascículo longitudinal medio, ¿cierto? Y del núcleo parabducente, la formación reticular. Pero los que son hacia arriba y hacia abajo, cuando usted mira hacia arriba y mira hacia abajo, allí es particularmente importante ese núcleo intersticial de Cajal, que ahora que lo pienso me resulta llamativo pensar que
pues es muy poco susceptible a las crisis epilépticas, ¿no? En la semiología de las crisis epilépticas, de hecho, muchas veces la gente que finge crisis epiléptica mira hacia arriba, ¿sí? Los movimientos en las crisis epilépticas se dan hacia los lados, ¿sí? Hacia los lados y luego la versión cefálica hacia ese lado, pero no es como cuando uno mira hacia atrás, pues cuando uno mira hacia arriba es una retroversión ocular, no, es hacia los lados. Entonces me parece, va a leerlo, va a leer qué sucede allí. Pero bueno, recibe ese núcleo ectesial de Cajal que tiene que ver con los movimientos oculares. Y también estaría comunicándose obviamente con el medial, recibe el vermis, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando nosotros hacíamos la división del cerebelo, decíamos la porción del vermis y la paravermal son las más antiguas, sobre todo vermis, incluyendo flóculo nódulo, son muy vestibulares. Entonces, obviamente los núcleos vestibulares tienen que conectarse con el arquicerebelo. Entonces, recibe el vermis, que es arquicerebeloso, y también estaría recibiendo el núcleo fastigial. ¿Sí? Eso en el caso del superior, que estaría recibiendo de los núcleos intersticiales de Cajal, del cerebelo, de la porción vermal, de la porción del núcleo fastigial, que es muy antiguo, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, el medial también recibe el vermis, también recibe el núcleo fastigial y también está conectado con el superior, ¿cierto? Si miramos, por ejemplo, el lateral, tenemos que él recibe el complejo olivar, pero miren que recibe la oliva accesoria dorsal y la oliva accesoria dorsal, pues obviamente es la más antigua, ¿no? No está recibiendo del complejo o de la porción principal. Recuerden cuando nosotros veíamos la oliva, uno dice, la oliva tiene tres componentes, un componente accesorio medial, un componente accesorio dorsal y un componente principal, que es el más grande. El principal tiene que ver predominantemente con tono postura, pero yo les decía a ustedes que también participaba en la coordinación y que incluso yo creería que debe haber una porción que tiene que ver con aspectos más supramarginales, como lo cognitivo. Pero si uno habla solamente de lo motor, uno diría, la principal es más nueva, las accesorias son más viejas, entonces miren que ya está recibiendo la accesoria dorsal y además está recibiendo la médula espinal. Perdón. Ahora, miren que esa conexión del núcleo accesorio lateral, del núcleo vestibular lateral, con la médula espinal y la oliva accesoria, lo relaciona directamente, perdón, con los reflejos extensores, tanto del cuello como del cuerpo, pues sobre todo el tronco, ¿no? En la parte superior. Entonces, uno de allí entiende luego por qué es que se describe el fascículo vestíbulo espinal lateral, ¿sí? ¿Por qué? Pues obviamente porque él deriva, no todos, dame un segundo, chicos, porque él deriva o parte justamente de ese núcleo vestibular lateral para generar esos reflejos extensores. Entonces, ese es el núcleo que está mayormente relacionado con los movimientos extensores del cuello y el tronco, ¿sí? Y por último tenemos el espinal, que recibe la formación reticular, que recibe el fastigial, que recibe el vermis y que recibe el núcleo intersticial de Cajal, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos que toda esa información vestibular que viene del oído interno va a llegar directamente a los núcleos vestibulares, sea núcleo vestibular superior, medial, lateral y espinal o inferior, o también puede ingresar la información de manera directa al cerebelo, ¿sí? Y entonces al cerebelo, pues obviamente va a llegar a, como colateral a lo que sería el núcleo fastigial y luego también al vermis y a la región paravermal. Bien, ahora miremos las eferencias, ¿sí? Las eferencias de ese núcleo complejo vestibular. Entonces miren que el complejo vestibular, por un lado, hay información del núcleo medial que va a llegar al tálamo, ¿sí? ¿A qué núcleo del tálamo? A los núcleos ventral posterior y ventral lateral. Esa es la información que va para la corteza. Esa es la información que le dice a uno que uno se cayó, o que le dice a uno que se tropezó, ¿sí? O que le dice a uno que va en un carro hacia adelante o que el carro está echando reverso, ¿sí? Esa información que va para el tálamo y luego para la corteza. Claramente la información del núcleo ventral posterior lateral va hacia las áreas sensitivas, 312, mientras que el núcleo ventral lateral va hacia las áreas motoras, incluyendo, por supuesto, el área 8, que es el área de los movimientos oculares. ¿A dónde más? Pues obviamente se proyecta el vermis, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Y va a ir a la médula espinal a través del fascículo longitudinal medial. ¿Por qué? Pues obviamente porque ese fascículo longitudinal medial estaría vinculando los pares craneales 3, el 4, el 6, predominantemente el núcleo medial del complejo vestibular y luego la médula espinal, la musculatura del cuello, ¿sí? Uno podría integrar, no sé,
ejemplo, los fascículos tectoespinal y el espinotectal y todos los que ya sabemos nosotros que son integrativos para la coordinación de los movimientos de cabeza, cuello y ojos, ¿sí? Y obviamente pues también estaría allí participando algo de la obliva inferior, obviamente el vermis, pero cuando uno tiene una lesión cerebelosa pues también aparece el nistagmus. En el caso de el espinal también se comunica con el vermis, pero también llega al tálamo, pero miren que esa es una organización particularmente curiosa, ¿no? Y es que va a los núcleos intralaminares, ¿sí? Y de los núcleos intralaminares pues va a llegar a la corteza, entonces debe haber una porción vestibular que llegue a la corteza de forma inespecífica y no sé, ahora sí se me ocurre a mí que por ejemplo esta tendría que ver por ejemplo con esa sensación de caída que tiene uno a veces cuando está durmiendo, ¿no? Que uno siente como que ¡pum! Se está desplomando, debe tener que ver con esta información porque esos núcleos intralaminares, recuerden ustedes que no pueden ser inhibidos por el tálamo. Y tenemos el lateral, ¿cierto? Con todas sus conexiones y particularmente esta, pues que es el fascículo vestibuloespinal lateral, que va a generar reflejos extensores, ¿sí? Entonces allí, ya después de conocer las conexiones, pues tenemos entonces 3 funciones. Uno, arranquemos por la más, digamos, consciente, que sería informar a la corteza. Entonces la información llega, ¿cierto? Del oído interno, ya vimos los mecanismos, ya sea aceleración angular o aceleración lineal. Llega y va a llegar al núcleo vestibular. Llega al núcleo vestibular. Y el núcleo vestibular, recuerden ustedes que aquí estamos hablando predominantemente del núcleo vestibular medial. Del núcleo vestibular medial, esta información va a llegar al tálamo, ¿sí? ¿A qué núcleo del tálamo? Pues va a llegar al núcleo ventral posterior, medial, o al núcleo lateral o intermedio, ventral lateral o intermedio. Ese núcleo ventral posterior pues va a informar a las áreas 3, 1, 2, ¿cierto? Uno ya es consciente de que se cayó, de que se fue hacia adelante, o de que el carro va hacia adelante, o de que el ascensor va subiendo, va bajando. Y ese núcleo, el núcleo intermedio, pues va a llegar al área 8 y al área 4. Y eso obviamente, pues para generar, en el caso de los movimientos oculares, pues generar movimientos conscientes, ¿cierto? Que pueden estar compensando, que pueden estar, digamos, proporcionando un rol voluntario a lo que serían los movimientos, a la coordinación de los movimientos de cabeza, cuello y ojos. Y también al área 4. Muy bien. Segundo componente, pues entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos coordinar justamente los movimientos de cabeza, cuello y ojos. Entonces aquí de nuevo participa predominantemente el núcleo o la porción medial, ¿cierto? Y aquí lo que tenemos es que vamos a tener una conexión a través del fascículo longitudinal medio, ¿cierto? Con los pares craneales 3, 4, 6 y con la neurona motora de la médula espinal, ¿sí? A través de esas conexiones. Entonces, aquí lo que sucede pues justamente es que cuando nosotros, por ejemplo, si la cabeza va hacia un lado, ¿sí? Lo que tenemos es que los ojos pues se van a moverse hacia el lado que la cabeza está girando, ¿no? Una de las bases por las cuales cuando una persona tiene una crisis epiléptica pues se genera una versión cefálica hacia el lado donde se van los ojos. Entonces los ojos se mueven hacia allá, de esa forma se excita, ¿cierto? Lo que estaría haciendo aquí sería excitando o promoviendo la acción del abducen, digamos, de este lado, que sería el lado izquierdo, pero a su vez lo que hace es inhibir, ¿cierto?, la excitación del abducen contralateral, promoviendo la acción del recto medial. Entonces los ojos se van hacia un mismo lado, ¿sí? Entonces ese sería, digamos, como el segundo propósito. Y el tercero sería también el de generar respuestas antigravitatorias, ¿sí? Respuestas extensoras. Entonces en ese caso ya sabemos que la información puede llegar al cerebelo directamente o también puede integrar los núcleos vestibulares, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues que estarían los núcleos vestibulares integrando sobre todo la porción del, bueno, fastigial, vermis, ¿cierto? Y flóculo nódulo. De aquí la información se procesa, se devuelve, llega predominantemente a ese núcleo vestibular lateral y sale un fascículo que es el fascículo vestíbulo espinal lateral. Entonces ahí generamos reflejos extensores, como cuando hacemos el reflejo extensor del cuello, ¿no? Que nos estamos quedando dormidos, que yo siempre les digo, ¿cierto? Y uno inconscientemente pues genera lo que uno llama pescar, un reflejo extensor. Allí participan los núcleos vestibulares. Entonces ya para terminar, pues, y no quitarle más tiempo, resumo el componente vestibular. Entonces tenemos uno, oído interno, ¿cierto?
¿cierto? Relacionado con lo vestibular, ¿sí? Dos grandes componentes, vestíbulo y canales semicirculares. El vestíbulo especializado en censar la información de aceleración lineal. Las canales semicirculares se especializan en censar la información de aceleración angular. La misma estructura, una parte ósea externa, una parte cartilaginosa interna. La parte ósea interna contiene la perilinfa y la perilinfa obviamente se ubica allí entre esa porción ósea y la porción interna que es cartilaginosa. En el caso de la porción del vestíbulo tenemos utrículo y sáculo. En el caso de los canales semicirculares tenemos los conductos semicirculares. Y adosados en ciertos lugares específicos, una especialización histológica, que para el caso del utrículo y sáculo se conocen como máculas, que para el caso del conducto semicircular se conocen como ampollas. Y allí ellos están en relación con la endolinfa. En estas especializaciones histológicas tenemos que hay unas células que son células con cilios, ¿sí? Más o menos los cilios que ve uno pues cuando ve estas organelas, estas plantas en el mar, ¿sí? Como todo cilio lo que está haciendo es amplificando la capacidad receptora de un medio líquido, ¿sí? Y ahí tenemos entonces dos tipos de, bueno, o tenemos un mecanismo, ¿cierto? Están los cilios, pero también hay una cúpula gelatinosa, y esta cúpula gelatinosa tiene, digamos, allí unas piedritas que se llaman notolitos, que básicamente lo que hacen es amplificar la magnitud del movimiento de aceleración. ¿Sí? Entonces, si vas hacia adelante, si vas hacia atrás, si vas corriendo, si se te está cayendo, lo que sucede entonces es que la endolinfa se va a mover, ¿sí? Hacia donde se está dando el movimiento. El ejemplo clásico es el de la tercera. Si vas hacia adelante, lo que pasa hacia atrás, si vas hacia atrás, también van hacia adelante. Entonces se mueven esas endolinfas y al mover esa endolinfa y al moverse la endolinfa se mueven los otolitos y al moverse los otolitos entonces se mueven las cúpulas, ¿cierto? Y allí se mueven los cilios, sabiendo que hay un quinocilio que es más largo que los demás. Cuando se mueven a favor de ese quinocilio, entonces se produce un cambio, ¿cierto? Se produce una liberación de potasio al medio extracelular, y eso a su vez genera que haya un cambio en la composición del medio extracelular, que produce que haya una apertura de los canales de calcio para que haya un influjo de calcio hacia la célula, y ese influjo de calcio pues la vuelve más positiva, es decir, que la despolariza y se da un potencial de acción, ¿sí? Y ese potencial de acción ya se va a traducir luego en movimiento, que es, digamos, un movimiento hacia adelante, hacia atrás, o rotatorio, o angular, lo que sea. La información es recogida entonces por el nervio. Ese nervio se va acompañado del octavo del componente coclear, ingresa por el meato auditivo interno. Y ese meato auditivo interno es particularmente relevante en la clínica, pues porque cruza con el séptimo y es muy, digamos, epidemiológicamente las células de Schwann tienden a ser neoplasia, y esas neoplasias que generalmente son de tipo benigna, pues entonces hay una compresión y una disfunción de esos tres componentes. Entonces es una triada que es bastante llamativa: parálisis facial, defecto auditivo y adicionalmente signos vestibulares periféricos. Muy bien, entra por allí, por el ángulo pontocerebeloso, y la información entonces va a llegar a los núcleos vestibulares. También puede llegar al cerebelo de forma directa, ¿no? Particularmente al arquicerebelo. Llegamos a los núcleos vestibulares y vamos a hacer tres cosas. Una, generar un reflejo. Si me estoy cayendo, necesito generar un reflejo extensor del cuello. Incluso mejorar entonces la posición de tono del tronco. Por esa vía, lo que hago es que vinculo al cerebelo, obviamente al núcleo, al fastigial, obviamente al vértice, al fóculo nódulo, la información se procesa, se devuelve y sale a través de, ahí participa prominentemente el componente lateral de ese núcleo vestibular lateral, sale una vía descendente hacia la médula espinal, que es el fascículo vestibuloespinal lateral, y eso lo que hace es excitar las neuronas motoras de cuello y tronco, y entonces generamos un reflejo extensor. Eso es inconsciente, ¿sí? Eso es inconsciente. Ahora, indistintamente, ¿cierto? Si me estoy cayendo, por ejemplo, cuando estoy cayendo, yo genero el reflejo extensor, pero adicionalmente mis ojos no se mueven de manera arbitraria, mis ojos se mueven coherente con el movimiento de la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué se da eso? Allí participa predominantemente el medial, el núcleo medial. ¿Por qué? Porque él se integra a través del fascículo longitudinal medio con los pares craneales 3, 4, 6, yo creo que con folículos superiores también, y con la musculatura del cuello. Entonces eso hace que los movimientos del cuello, de la cabeza y de los ojos sean coordinados, ¿sí? Además, recordemos que también está allí vinculado al núcleo intersticial de Cajal, ¿no? Particularmente con el núcleo superior, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando uno mueve la cabeza hacia arriba, los ojos se van para arriba. Cuando uno mira para abajo,
los ojos se van para abajo. Eso quiere decir que no son solamente los movimientos horizontales, sino también los verticales que están integrados a través de esa coordinación con el núcleo intersticial de Cajar. Y por último voy hacia arriba. Entonces, allí participa también el medial y puede participar el superior. Necesito informar a la corteza. ¿Cómo lo hago? Pues relevando a través del tálamo. ¿De qué núcleos del tálamo? Obviamente de los núcleos sensitivos del tálamo, el núcleo ventral posterior medial. Y ahí al área 3-1, yo soy consciente que me estoy cayendo. Pero hay muchos movimientos motores que dependen de la información vestibular. Hay que informar también a las estructuras motoras. ¿Con quién lo hago? Pues a través del núcleo intermedio, ¿no? El núcleo ventral anterior intermedio, que es el núcleo motor, que se caracteriza porque además de ir al área de 4, va a llegar al área 8, que es el área de los movimientos oculares. Y sabemos que una característica particular del núcleo superior, o de la porción superior, es que va a través de los núcleos intralaminares, es decir, que es un núcleo inespecífico, que informa a la corteza. Estoy elucubrando, asumo que ese es el que se activa cuando uno tiene esa sensación de que se está cayendo, cuando está quedando dormido, que se está cayendo, puede ser, estoy elucubrando. Y eso es, chicos, sistema vestibular, no es más. ¿Alguien tiene dudas? No, profe, todo bien. Listo, Samuel es el niño que viene a clase, ¿no? Muy bien, Samuel. Bueno, muchachos, ahí les dejo entonces, nos vemos en los casos clínicos. Un abrazo y que tengan un buen fin de semana. Eso Gracias.